sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar una vez más ahí con ustedes. Bueno, el ambiente político en la actualidad nos ha llenado de muchas dudas, incertidumbres e incluso hasta miedo. En el sentido de qué va a pasar, iremos a tener una segunda vuelta, qué va a pasar con el movimiento Semilla. Y para hablar eso, pues tengo acá como un invitado especial a alguien que conoce, que ha vivido la historia de este país, y no porque la ha visto, sino porque ha sido un partícipe de ella. Constituyente, ha desempeñado un rol importantísimo en este país, y es Víctor Hugo Godoy. Muchísimas gracias por estar acá y aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Haroldo. Pues me siento satisfecho de poder estar aquí, porque prácticamente es el periodismo y la comunicación independiente la que ha venido jugando un papel importante. Ahora, digamos, cuando el poder y los dueños de este país quisieron destruir los medios de comunicación tradicionales, es decir, hubo formas ahí novedosas, es decir, y periodistas valientes, es decir, que se atrevieron a desafiar este estado de cosas y son prácticamente los que tienen a la ciudadanía informada de la mejor forma. Así gracias, que muchas gracias. El agradecimiento es recíproco. Con esto de tantas versiones, por donde uno vaya, cada quien tiene una versión de lo que está ocurriendo, pero bajo esa óptica de tu experiencia, ¿podrías explicar a las audiencias qué es lo que estamos viendo en la actualidad? Bueno, lo cierto es que el sistema electoral, aquel que se diseñó en la constituyente, es decir, ha venido sufriendo serios deterioros. Y los aportes que se le han hecho, en lugar de arreglar las cosas, las han ido deteriorando. Entonces, una de las principales teorías del Estado es que, es decir, hay que construir la voluntad general. Y nosotros hemos hecho al revés, cómo fragmentamos esa voluntad general. Y entonces ese es parte del problema. Porque cada día, en esa fragmentación, que no se hizo de mala fe, sino sencillamente en 2016 se quiso obligar, digamos, a que todo el mundo tuviera que, como obligatorio, porque si no cancelaban el partido, tuviera que poner un candidato. Sin darse cuenta que, es decir, había ya para aquel entonces 25 partidos, ahora son más de 30, son 3 meses de campaña. ¿Quién puede dar a conocer su programa o su figura en 3 meses? A no ser los que ya vienen, digamos, que creen que les toca, ¿va? Pero que a la final hay muchos que no les toca. Entonces, en ese contexto, es decir, armar matemáticamente modelos para hacer una campaña para perpetuarse en el poder, no es una cosa descabellada, por así decirlo. Es decir, puede surtir efecto y eso es lo que estamos viviendo. Aquí le vendieron la idea al presidente de la República que podía, es decir, tener continuidad su gobierno, no con él, pero sí con un partido oficial y con una serie de elementos que, jugando con los alcaldes y con todo el dinero del mundo, iban a poder entrar, a decir, al candidato oficial a segunda vuelta, ¿verdad? Lo que no contaron es que el hecho de estar componiéndose la pelota, digamos, para esto que implicó deshacerse de algunas candidaturas, ¿sí? A la final, ¿sí? Toda esa votación, digamos, de Delma Cabrera, esa votación de Carlos Pineda o esa votación de Roberto Arzú, esos votos a algún lado tenían que ir a parar. Y prácticamente el ciudadano más informado, porque a la final hubo llamamientos al voto nulo, para que la gente que no tiene toda la información respecto a cuáles eran las opciones, pues fueron a plantear su voto nulo, y por eso es que fue tan grande en esta oportunidad. Entonces, pero la gente informada, digamos, aquí en la capital, el voto nulo aquí solo alcanzó el 9%,
¿Por qué? Porque la gente acá está más informada que el resto del país. Entonces, a la final, pues, viene un partido nuevo que nadie se lo esperaba y es el gran beneficiario, digamos, de ese descontento que hay en la ciudadanía y esa protesta prácticamente, que el guatemalteco siempre la ha expresado a través del voto. Aquí hubo fraudes electorales en 1970, en 1974, en el 78 y el 82, porque el pueblo, a pesar de la represión, a pesar del estado burocrático autoritario que vivíamos del 54 al 84, siempre, es decir, como dicen Ben Chapín, la cabra siempre tira al monte. Y había que hacer fraude porque la gente se expresaba. Y aquí se han expresado. Esta vez eso es lo que estamos viviendo. Y con esto más, digamos, cualquier partido que esté en el gobierno, pues si quiere, pues sueña con poder, es decir, darle continuidad a su proyecto. Pero aquí no se ha podido. ¿Ah? Pero ningún grupo político ha pretendido, es decir, imponerse porque las urnas no le favorecieron. ¿Ah? Entonces, Vinicio Cerezo, él hubiera querido que su partido, que tanto les había costado Democracia Cristiana, pudiera llegar, pudiera continuar con su proyecto. No se pudo. ¿Ah? Y así, es decir, ni los más gorilas, por así decirlo, han pensado, es decir, en tirar el tablero. Todos aprendimos a respetar esa democracia que se creó en 1900, que principió a crearse en el 82, después del golpe de Estado, y que se concluyó en la Asamblea Nacional Constituyente del 84-85. Se oye mucho esto, que lo que estamos viendo es un golpe de Estado. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Es realmente un golpe de Estado? Yo diría que podíamos llamarle así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros el artículo 136 de la Constitución, donde una de las cosas del compromiso ciudadano es defender la libertad del voto, pero también, es decir, el ejercicio de la alternabilidad en la presidencia, eso se está alterando, porque atentar contra la segunda vuelta o querer cambiar a los actores que les toca ir a segunda vuelta por el voto popular es un golpe de Estado. No tiene otro nombre, ¿verdad? Es decir, ya prácticamente es un golpe que ya venía dándose poco a poco desde que la Corte Suprema ha permanecido ahí, que es uno de los poderes del Estado. En una república eso es un golpe. Es decir, y entonces ahora pues prácticamente sería como la consolidación de esa cuestión. Digamos, lo de Semilla es el tema de las firmas, digamos. ¿Qué es lo que pasa con este proceso que tienen los partidos para ser legalmente inscritos? Bueno, lo cierto es que un partido político, para conformarse, es decir, tiene que constituirse en un comité pro formación de partido. Y a partir de ahí se hace una escritura constituyéndose ese comité y se le dan 2 años para poder conseguir las firmas, ¿verdad? Que más o menos son como 25,000. Nosotros dejamos 4,000 firmas. Poco a poco han ido subiendo el umbral y eso, es decir, es una cosa difícil, digamos, para poder hacer la constitución de un partido. Entonces, digamos que todos los partidos tienen 2 años para, a partir de ser comité autorizado, para recoger las firmas. Y entonces se presentan, poco a poco, durante esos 2 años, se van presentando al registro de ciudadanos. El registro los depura, le dice, mire, de estas 100 que me presentó, solo 25 le voy a aceptar porque no estaba buena la firma, o faltaba este dato. Y entonces el partido poco a poco va haciendo, digamos, su tarea de conseguir las firmas, ¿verdad? Entonces, y para eso tiene 2 años. En lo que yo sé, digamos, Semilla casi al final de los 2 años logró completar y pudo hacer su asamblea, su primera asamblea en el 2010, para poder participar en el 2019, ¿verdad? Recién había terminado ese proceso. Pero es un proceso, digamos, que es el registro de ciudadanos, en la inspectoría electoral, en la auditoría, es decir, todos los entes que están ahí alrededor del Tribunal Supremo, los que están viendo ese proceso. Y no se, es decir,
y no se, ¿cómo se llama?, tipifica como delito el que una firma no esté buena. ¿Por qué? Porque no está personalmente el secretario general recogiendo una por una las firmas. Y eso que ahora pues son 25,000. Antes eran 50,000. ¿Ah? Y yo lo conté ya en una oportunidad, es decir, que Mario Sandoval Alarcón era el presidente del Congreso, ¿ah? Y esculcaban las firmas del FUR de Manuel Colón, que había presentado su solicitud. Descubrieron una anomalía, entonces mandaron a llamar a los abogados, a uno de los abogados, al muñeco Toledo. Dijo, mira, si no retiran eso, los voy a meter al bote a todos. Tuvieron que retirar. ¿Ah? Entonces, ese tipo de prácticas, es decir, eran las que se daban en el pasado y se pretendieron superar con la reforma política. ¿Cómo eso no es decir que haya libertad para poder adherir y afiliar a su gente? Los partidos que tengan plena libertad sin temor a este tipo de cosas que ahorita están haciendo. ¿Sí? Solo me entra una duda, ¿es delito esto penal? Mira, para digamos, lo electoral, por eso se generó en forma privativa, es decir, solo es el tribunal el único que tiene que ver y decidir el registro de ciudadanos, organizaciones políticas, todo ese sistema. Aparte es si le aplicas otra ley, como esta de ¿cómo se llama?, contra el crimen organizado. Entonces ya una cosa, digamos, que sucedió con una firma, la convertís como que es falsedad ideológica y ya la convertís hasta el lavado de dinero. Es decir, un montón de cosas, digamos, que ahorita están aplicando. Portillo acaba de decir en una entrevista, el expresidente Portillo, en una entrevista que le hicieron en otro medio, dice, si Consuelo Porras parece la policía secreta de Hitler, atrás de... lo que está tratando es de confundir. Es decir, Semilla no ha cometido ningún delito. Se metió el Ministerio Público, la Secretaría, es decir, la Fiscalía de Delitos Electorales a perseguirlos desde hace 2 años. Pero Semilla ya aclaró esas cosas. Y mantuvieron ahí en receso, como quien dice, si dan el campanazo esos, aquí tenemos con qué arruinarlos. Pero en realidad Semilla no ha cometido delitos. Es decir, ¿por qué? Porque ellos contrataron, es decir, y pidieron a gente, digamos, para que hiciera el trabajo de comisión. Es decir, eso lo hacen todos los partidos. Bueno, miren, ustedes se les van a dar viáticos, se les va a dar, por favor, vayan a hacer esta recogida de firmas con la gente ideológicamente afín, ¿verdad? No es a cualquiera tampoco, digamos que es. Yo me recuerdo, nosotros fuimos a recoger firmas para el FUR de Manuel Colón, a Huehuetenango, a Alta Verapaz, a Baja Verapaz, me tocó ir a mí, con Valerio Ibarra, que está por ahí todavía Valerio, Américo Cifuentes, que era de Huehue, es decir, hacíamos ese trabajo. ¿Cuánto nos pagaban? Pues nos pagaban 2 quetzales diarios, que en aquel entonces, pues medio alcanzaban, pero uno tenía que sobrevivir con eso. Dormíamos entre los carros, porque no teníamos para pensiones, pero así, esa es la parte de la mística. Pero de eso a hacer lo que está ahorita haciendo el Ministerio Público, es como que Valiente Tez o García Redondo estuvieran desatando una persecución contra opositores políticos, cuando Semilla es un partido constituido legalmente como todos los demás. ¿De dónde podría venir esta persecución que estamos viendo? Yo creo que parte del problema es ese tema contra los reformistas de este país. Entonces, Semilla ha jugado un papel en el Congreso de la República no alineado, por así decirlo. Y entonces, pues ya, es decir, eso ya has visto bajo sospecha, porque aparecieran como insobornables, que aparece el exsecretario general Samuel Pérez diciendo, miren, hay que sacar de las juntas directivas al CACIF, y eso ya les para el pelo a los dueños de este país, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas. ¿Por qué? Porque URDG, es decir, que logró su legalidad después de los acuerdos de paz, jamás se hizo esos planteamientos, sino que se enmarcaron en lo que habían acordado
en la firma de la paz, sin mucho aspaviento. No, Semilla sí se planteó cosas, y eso, es decir, ser independiente principalmente, no depender, digamos, de los poderes tradicionales, eso es un problema. Desde tu punto de vista, basado en la experiencia y la observación que has tenido de la historia reciente de este país, ¿cómo ves estas manifestaciones de la gente en las calles? Yo creo que esto va a ir subiendo, así como en 2015. Es decir, es demasiado burdo lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo el MP, lo que está haciendo este juez Orellana. Está buscándole cosas donde no hay. Es decir, cuando debiera de dejar que la gente se expresara en la segunda vuelta del 20 de agosto, ¿verdad? Y ahí que decidiera. Para mí, sí hay, digamos, como un gran derrotado en esta primera vuelta. Y esto es el uso y la manipulación que se quiso hacer de los valores tradicionales de esta sociedad, de que la vida, de que es decir, este tipo de cosas, digamos, es decir, no sacaron nada, prácticamente los sepultó, es decir, el voto ciudadano. Y entonces ahorita tratar de revivirlo, es decir, es muy difícil. Dos son las opciones. Una, que representa la costumbre del clientelismo político, maldita miseria de nuestra gente, es decir, que todavía responden a eso. Y lo otro, un planteamiento de un partido nuevo que se plantea anticorrupción, incorruptible, insobornable. Y eso es prácticamente el tema, digamos, para el 20 de agosto. Yo sí creo, digamos, que el haber perdido, digamos, en sus números, porque ellos estaban seguros. Yo vi un video ahí donde Manuel Conde está diciendo, vamos a entrar a segunda vuelta, está diciendo a su gente, vamos a estar en la segunda vuelta. Y estoy seguro que, según ellos, hasta se lo creyeron. Pero el pueblo es el pueblo. Y hay un lema revolucionario que ahorita es prácticamente lo que sucedió. Solo el pueblo salva al pueblo, y eso es lo que ha pasado hoy, ¿verdad? Y prácticamente con lo que está haciendo el gobierno y para ¿cómo se llama? Para tergiversar y arrebatar este triunfo que el pueblo lo considera suyo, es decir, lo que está haciendo es abonar, digamos, para Semilla, es decir, todo lo contrario. Es decir, hasta Fritz Thomas hace su columna donde dice, en bandeja de plata le están sirviendo a Semilla las cosas. Y es cierto, así lo veo yo. Esa noche del 25 de junio, a todo el mundo nos sorprendió, ¿verdad? Yo estaba ahí en el centro de cómputo, donde el Tribunal Supremo Electoral tenía su área de estar recibiendo toda la información, y aparecían desde temprano la fotografía de Sandra Torres y la de Bernardo Arévalo, y tanto mi persona como el resto de los que estábamos ahí, pues el comentario era, no, está empezando. Ya van a venir los datos duros. Sí, y pasaban las horas, y esto pues siguió hasta el final, ¿verdad? A mí me sorprendió. Yo quisiera saber cuál fue tu reacción sobre eso. Bueno, también de sorpresa, pero digamos, fue una cosa que a la final, es decir, no habíamos pensado, porque el 24 y hasta todo el día del 25 nosotros creímos que nos íbamos a hundir. Hay que recordar ese meme que sacaron donde aparecía la presidenta del Tribunal Supremo diciendo, miren, ya tenemos los resultados, solo faltan las elecciones, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, es decir, influenciaron. Hay que hacer ver, digamos, que también, digamos, en el centro donde yo voté, que ya es de la tercera edad, ahí cambiaron las cosas. Me explico. Es un instituto donde los 6 locales, o los 6 salones, es decir, tenían mesas antes, ahora no, ahora solo en un salón había una mesa.
y a todos los demás viejitos los mandaron al Parque Central o a Belén. Hasta gente que había llegado en silla de ruedas no pudo votar. Si ustedes ven la capital, es decir, comparado con la votación de la vez pasada, es decir, bajó el porcentaje de participación, porque todo estaba preparado para esto. Es decir, bueno, donde pudiera haber votación posible, digamos, para partidos progresistas, ahí se hizo mano en modo. Es decir, yo recuerdo al magistrado Franco diciendo, no hay problema, sino que fue por el crecimiento de la población, que se tuvo que cambiar, pero y la gente no le avisaron. ¿Quién se va a meter a que no esté familiarizado con las redes para ver dónde le tocaba votar? Si yo pregunté al alguacil que estaba ahí, le dije, ¿y cuánta gente se ha quedado sin votar? Me dijo, aquí hasta gente decía de ruedas que ya no va a ir, que le tocaba ir a ver, ¿sí? Ya no se va a mover. ¿Sí? Yo estoy seguro que esa gente sí va a ir a votar a segunda vuelta, y ahora sí averiguó dónde va a ir a votar, así lo veo. Pero fue toda una cosa, primero, es decir, la ley electoral dice que las elecciones tienen que darse en un clima de libertad y de amplitud de derechos humanos, y aquí fue una cosa, todo lo contrario, es decir, de persecución política, en medio de persiguiendo periodistas, persiguiendo jueces, fiscales. Es decir, eso no se había visto nunca en estos 38 años de democracia. ¿Sí? Había violencia, sí, que de repente mataban a un diputado o a un candidato, pero la persecución general que había, ¿sí? Eso atemorizó al pueblo. El hecho, digamos, que en lugar del tribunal venir y llamar a la policía y al ministro de Gobernación para decirle, mire, los problemas de seguridad, donde nosotros los visualizamos de esta forma, no. Aquí fue Consuelo Porras la que llamó a hacer un plan de seguridad, cuando ellos no tienen nada que ver en la seguridad. Y a decirles, mire, y estos son los delitos que vamos a perseguir. Toda la gente con un temor de la gran diabla. Es decir, ese fue el ambiente para tratar de construir, es decir, de perpetuarse, digamos, con las opciones que ellos tenían. Y les salió mal. La población siempre, en la segunda vuelta siempre se habla de un voto de castigo, digamos, pero en la segunda vuelta yo siento que cambió bastante esa realidad y pareciera que el voto de castigo, al vivir en una Guatemala donde la pobreza ha aumentado, si te enfermas, si no tenés dinero, te morís porque en los hospitales nacionales no hay medicina, a veces ni médicos. Si no tenés recursos, tus hijos ya no van a la escuela porque no tenés para pagar un colegio. O sea, todo esto a lo mejor no es porque conocían a Semilla, pero era como la opción, no sé, no encuentro una explicación tan clara, digamos, pero ese voto de castigo se dio, siento yo, en esta primera vuelta. Claro, y considero que esta vez también va a ser diferente. Es decir, la gente ya casi vota menos en la segunda vuelta. Ahorita está muy motivada por todo lo que está haciendo el gobierno contra uno de los contendientes que van a ir a votar. Es decir, la gente está entusiasmada con poder ir a votar. Hay gente del exterior, yo tengo familias en el exterior, voy a ir a votar, es decir, van a venir ahorita a votar. Y gente que me dice a mí, mira, yo no voté en la primera vuelta, no tengo problema para votar. No, ya no tenés problema que no hayas votado en la primera. Así está la gente, motivada, es decir, por esto que se está viviendo, ¿verdad? Que yo espero que como sea, Semilla pueda comprenderlo, porque es una gran expectativa del pueblo, y las cosas que se pueden hacer aquí son bien pocas y bien difíciles, ¿verdad? ¿Quisieras compartir algo de lo que traías ahí? Sí, es que hay algo, digamos, que quiero hacer ver, digamos, cómo era antes y qué fue lo que se pretendió superar en el Consejo de Estado y en la Constituyente. Esto fue en 1985 cuando ustedes, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, crean la nueva Constitución, que es la que rige hasta el día de hoy, ¿verdad? Ahí estaba Y entonces nosotros hicimos la ley electoral también, no solo la Constitución. Hicimos un trío de instrumentos
que son la democracia de este país, la Constitución, la ley de amparo, una ley de amparo que no le daba razón a la Corte Constitucional de meterse como se metió en lo electoral, porque esa ley dice que es competencia de la Corte Suprema, no de ellos. Y la ley electoral, que dice que plantea una impugnación, pues cabe la nulidad que conoce el Tribunal Supremo, y después de la nulidad se va en amparo a la Corte Suprema, nunca a la Corte Constitucional. Pero sí quiero decir, digamos, cómo era antes. Entonces, por lo que estamos viviendo. El artículo 26 del decreto ley 300-87, que era la ley electoral de Peralta Zurdia, decía lo siguiente: presentada la solicitud de inscripción de un partido político, se dará audiencia por 3 días al Ministerio Público y se promoverán de oficio las investigaciones pertinentes sobre su plataforma ideológica, directivos y demás afiliados. Así era. Por eso es que no se permitía, digamos, que hubiera partidos progresistas o reformistas, ¿verdad? Entonces, a eso estamos regresando con esto. Es decir, el Ministerio Público no tiene nada que hacer en el caso de Semilla. Porque los delitos electorales que están en el Código no tienen nada que ver con lo que están acusando a Semilla. Hay delitos electorales, la coacción contra la libertad política, la falsedad material con agravación electoral, que dice incurre en cuando alguien falsifica un documento de identificación, falsedad ideológica con agravación electoral, cuando una persona se empadrona y miente sobre su residencia electoral. No hay nada, ninguno de los delitos tienen que ver con lo que están queriendo hacer con Semilla, que es una simulación y una instrumentalización de la normativa para un efecto político, ¿verdad? Y para meter miedo. Por lo que he visto, digamos, es decir, la dirigencia de Semilla no se ha dejado amedrentar por este tipo de cosas. Ellos ya venían defendiéndose de este tipo de acoso, digamos, que se principió a producir hace más o menos como unos 2 años. Y que según yo ya lo habían solventado, pero de plano tenían ahí alguna cosa guardadita y llegaron ahora al extremo porque Semilla resultó que fue el premiado con el voto popular, ¿verdad? Como un ex constituyente, creando leyes que favorecían el fortalecimiento de la democracia, y al ver el día de hoy que se pasan encima, ¿qué es lo que sentís? Bueno, yo primero quiero decir que creí como un sobreviviente de esta tragedia que ha vivido Guatemala y que todavía logré, es decir, estar en esta transición democrática. Nunca pensé que iba a volver a vivir ahorita esto que se está viviendo. De hecho, unos 10 constituyentes firmamos un comunicado haciéndole ver a la Corte Constitucional que no tenía competencia. Y quien encabezaba ese comunicado era Alejandro Maldonado, como constituyente, y prácticamente ideólogo de la ley de amparo y también, por supuesto, de la Corte Constitucional. Y él les está diciendo, esto no. Entonces, esa es la cuestión. Por supuesto, como digo, nunca pensé ver esto que está sucediendo. El día que Semilla llamó que iban a ir a presentar una queja al Ministerio Público, yo fui ahí a acompañar esa manifestación y me junté con algunos amigos que creímos igual. Es decir, que principiamos a manifestar en marzo y abril de 1962, y nos encontramos ahí, porque prácticamente la patria nos lo está demandando, y ahí vamos a estar. Sí, es un compromiso de vida, ¿verdad? No un compromiso de momento el que No, han tenido ustedes. Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, firmamos como constituyentes ese comunicado, llamando la atención de la Corte Constitucional por qué se había prestado a una cosa de estas. Cuando no,
es decir, no tenía competencia. ¿Ah? Metió un barullo enorme, claro, mientras pensaban que era lo que iban a hacer, ¿verdad? Yo quisiera, si puedes explicarnos un poco, cuando hay un ejercicio democrático a través de una elección, ¿cuál es realmente la función del Tribunal Supremo Electoral en torno a esta elección? La función es adjudicar cargos, porque prácticamente todo se da en las juntas receptoras de votos. Es ahí donde se reciben los votos, ahí es donde se cuentan, ahí es donde se levantan las actas, se reciben las impugnaciones si las hubiera. ¿Ah? Y prácticamente eso pasa ya a la Junta Municipal, a la Junta Departamental y luego al Tribunal. ¿Sí? Entonces, lo que le corresponde, en este caso, porque sí se vio un acoso sobre las juntas receptoras, sobre las juntas municipales y las juntas departamentales especialmente, provocado por la propia Corte Constitucional, ¿sí? Era de darle respaldo. Yo sí creo, digamos, que poco a poco, en todo este barullo en que nos han metido, es decir, hay actores que han ido asumiendo y separándose de ese motivo de perpetuación, digamos, que tiene el grupo en el gobierno y se han estado separando. Yo espero que de la Organización de Estados Americanos, que yo tuve también el honor de presidir ese Consejo Permanente en nombre de Guatemala allá por el año 2003, ahí la presidenta del tribunal, que va a estar ahí y va a ser escuchada, junto con el jefe de misión de observación, es decir, pueda decir qué es lo que está pasando. Porque ese amparo que ellos pusieron es un amparo como preventivo, le llaman ellos, en el que están diciéndole, miren por favor, nosotros tenemos autonomía, nosotros sabemos qué es lo que están haciendo, por favor no nos acosen. Ese es el amparo que hizo el tribunal y yo espero que, es decir, ese acuerdo que poco a poco han tenido los magistrados, que no principiaron todos de la misma forma, es decir, los vaya galvanizando para quedarse con el pueblo y su voluntad. Las reacciones que se han dado, tanto al interior del país, pero también a nivel internacional, ¿cómo ayudan a todo este proceso de consolidar la segunda vuelta y que el Estado permita a los guatemaltecos elegir? Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, es decir, prácticamente ese respaldo, ese arropamiento, digamos, que ha tenido el tribunal por haber respetado hasta ahorita lo que es la voluntad popular y el pueblo mismo, digamos, es decir, es necesario. Pero en su momento, decir sí, esto no lo entiende el grupo de gobierno y quiere seguir trastocando las cosas, es decir, se van a encontrar, creo yo, con medidas más drásticas. Recuerdo yo que en tiempo del serranazo, que también nos tocó que vivirlo, es decir, prácticamente les dijeron al sector privado, si ustedes apoyan eso, los sacamos del sistema general de preferencias. Y entonces ahí fue parte de los arreglos, digamos, para regresar al orden constitucional. Claro, después fue aprovechado por el sector privado a hacer una reforma constitucional que contradice la constitución que nosotros habíamos decretado en 1985 y se sirvieron con la cuchara grande los privados. Pero es decir, se salvó, si se quiere, el tema de la democracia en Guatemala. Yo espero que es decir, el pueblo, es decir, ahorita, así como en 2015, principió poco a poco, pero también es decir, siento que tiene conciencia de que es necesario que participe, que no se canse, que no crea que esto se lo van a ganar los de siempre. No, yo creo que esta vez lo van a perder. Aunque pues no tenés una esfera ahí para ver el futuro, pero ¿cómo de aquí al 20, qué visualizas? Bueno, yo espero, digamos, que prácticamente vayan amainando, digamos, los desaguisados por la parte gubernamental, que
ese alejamiento que han tenido sectores, algunos por conveniencia más que por convicción, porque parte del problema que tenemos que es que el sector privado, es decir, no se ha casado nunca con la democracia, sino que parte solo por pura conveniencia, pero no van es decir, no ¿cómo se llama? No tienen una cuestión acendrada por esto, pero sí saben que pueden sufrir consecuencias económicas y comerciales si ellos no tratan de disuadir ¿cómo se llama? A estos golpes que el gobierno está dando. Pues Víctor Hugo, muchísimas gracias. Si quisieras agregar algo antes de despedirnos. No, más que solo desear éxitos a los comunicadores sociales que en este momento han cumplido una gran tarea, una gran labor, ¿verdad? Especialmente en ¿cómo se llama? En un mundo ahora tan confuso con el tema de redes sociales, ¿verdad? Pero hay programas, como digo, independientes. Lamentando, digamos, la última vez que te vi, estabas junto con Ronaldo Robles, me recuerdo, ¿verdad? Que en paz descanse, ¿verdad? Que son de los batalladores y luchadores en este campo tan difícil en Guatemala. Pues, Víctor Hugo Godoy es constituyente, pero para mí más que haber él participado desde muy joven, comprometido con este país, es admirable su vida que la ha dedicado por ver un mejor país. Ha sido difícil para él, como pues para muchos, pero yo también quisiera, aparte de escuchar la voz del experto, del que sabe, del que ha vivido, también qué es lo que piensa la población que ha tomado las calles de manera pacífica. Y vamos a dejar que ustedes escuchen gente, hombres y mujeres que están en las manifestaciones, y también el pronunciamiento de algunos representantes de la sociedad civil. Veamos. El derecho al voto es parte de las gestas históricas del movimiento estudiantil, del movimiento de mujeres, de los movimientos sociales. Y por lo tanto exigimos que se respete la voluntad soberana del pueblo de Guatemala. El voto soberano. El voto representa la soberanía del pueblo. Actualmente estamos viviendo un proceso electoral que está siendo violentado por las Cortes, que no tienen nada que hacer porque en realidad violentan el proceso electoral como está estipulado entre los estatutos del Tribunal Supremo Electoral. Entonces es histórico y a la vez caótico que se quiera hacer eso en un país. A veces se dice que no hay opción para votar, pero hoy sí tenemos. Y para la gente que fue a votar nulo, ahorita tienen la oportunidad de ir a votar. Nos amenazan, que nos dicen que hay comunismo, pero no, porque eso fueron las amenazas que nos hicieron en el año 80, cuando mataron a mucha gente, ¿verdad? Yo creo que ahorita ya no nos dejemos manipular. Hago un llamado al pueblo indígena que escuche y que se levante y que vayamos a votar, que no le tengan miedo a las amenazas. Queremos la segunda vuelta el 20 de agosto, que se respete de verdad una vez más nuestro voto, las elecciones del 25. El pueblo tomó una decisión, les guste o no les guste a los partidos corruptos, el pueblo decidió y se tiene que respetar la voluntad soberana del pueblo de Guatemala, porque el pueblo está cansado de los mismos corruptos, de los mismos criminales y de esas élites perversas que ahora son millonarias gracias a la corrupción y a sus actos ilícitos de venir y tomar los recursos del pueblo. Y por lo tanto pedimos que todo ese tipo de acciones legales que son espurias se dejen sin efecto en virtud que esas acciones son violatorias de la Constitución. Hay que sacar a corrupta Estamos en horas muy importantes para la democracia porque hay dos caminos que se pueden enfrentar. Uno es dejar que los corruptos, que los que quieren garantías de impunidad,
sigan gobernando este país o darles el toque final, la estocada final en las urnas y a partir del 14 de enero comenzar a construir un gobierno con instituciones públicas limpias, transparentes y que busquen el bienestar. Creo que hoy tenemos dos posiciones muy claras que nunca se habían dado en las últimas elecciones. Siempre había que elegir más o menos entre las mismas perspectivas de futuro. Hoy el movimiento Semilla se constituye precisamente en un movimiento social que tiene la posibilidad de proponer y de hacer los grandes cambios que este país necesita. Y también la vida social que se alimenta de las manifestaciones, de la toma de conciencia, de ir a las urnas, de la defensa del voto, pues son vitales para garantizar la democracia de hoy, pero también la democracia de los próximos años. Porque aquí es el pueblo el que ha salido a las calles sin que nadie los esté dirigiendo, ni Semilla, ni mucho menos. Es la voluntad del pueblo guatemalteco, de la sociedad guatemalteca en general, que dice ya basta, ¿no? No es posible que no tengamos derecho a un gobierno ético como el que posiblemente podría ser Arévalo, ¿no? ¿Por qué no lo dejan competir? ¿Por qué no dejan que las urnas hablen, ¿no? Que el voto decida a quién quiere y a quién no quiere. ¿Cuál es el miedo que tienen? Habría que preguntarse, ¿no? ¿Tan grande será la cola para que se las puedan pisar? Pero lo que está en peligro ahora es más que Semilla, es la democracia de este país. De igual forma, hacemos un llamado a las altas cortes. Recuerden que el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia tienen la obligación de respetar y emitir resoluciones conforme la Constitución lo tiene contemplado. No son superiores a la ley. Y recuerden que en sus manos está el futuro de nuestro país. Las decisiones que ustedes estén tomando, la historia los va a juzgar. Y especialmente porque no podemos venir y tolerar que se falte el respeto al pueblo de Guatemala. ¿Qué les motiva a participar este día en esta actividad? Claro, nosotros venimos desde los territorios y estamos motivados porque el Ministerio Público al frente con Consuelo Porras históricamente ha criminalizado y judicializado a los pueblos originarios, campesinos y campesinas. Y ahora pretenden también terminar con la débil y frágil democracia del país. Entonces nos hemos sumado para exigir un cese al golpe de Estado técnico que desde el 26 de junio han venido orquestando en contra de partidos políticos y la decisión de la población emitida el 25 de junio pasado. Entonces nos sumamos a esta convocatoria, nos autoconvocamos junto con la Universidad de San Carlos y otros colectivos para exigir que se permita continuar con el proceso electoral de forma transparente. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue hasta lo que cueste. Y sin criminalización y judicialización. ¿Qué piensa de la presencia de tantos guatemaltecos en las calles? Nos motiva a observar que cada vez se suman más población y que no solamente es la población urbana, sino que también la población desde los territorios, la población rural empieza a sumarse al llamado a defender la democracia en el país y empezar la construcción. Nosotros como pueblos originarios exigimos cambios estructurales, pero estamos conscientes que hay la necesidad de defender la democracia para poder empezar a construir un Estado plurinacional. ¡Pueblo unido! Debemos vencer el miedo al que intentan someternos, exigir el respeto a nuestros derechos y especialmente el respeto popular del pueblo de Guatemala, que a pesar de estar inmerso en un sistema político electoral caducado y excluyente, ha podido tomar una decisión en las urnas que abiertamente ha expresado más favorable. En consecuencia, nos unimos a las diversas expresiones y convocatorias realizadas a nivel nacional y llamamos a la población a organizarse, a estar atentos y participar activamente en las convocatorias, a manifestaciones y protestas. Exhortamos a realizar acciones de manera local en defensa de los derechos democráticos de la población. Asimismo, solicitamos estar atentos a las próximas convocatorias, a las movilizaciones. Les pedimos a la población que no seamos indiferentes. El problema económico
el problema social, el problema político de este país nos afecta a todos los días. ¿Qué opina usted de lo que está ocurriendo en este momento en el país, don Salvador? Aparte de mi opinión, tenemos una alta preocupación porque es una situación caótica que nos debilita. Ellos sabrán sus propios intereses, pero desde que yo empecé a darme cuenta de la participación, pues cuando yo era niño vivimos el tiempo de los golpes de Estado, los fraudes electorales. Ahora ya es una guerra judicial a capa y espada. Quieren mantener un sistema y nos asustan que si se cambia esto, Guatemala va a perder. Eso es mentira. Los que van a perder son los que han tenido siempre a Guatemala como su propia finca. Entonces, pienso que esto es una situación difícil y solo lo vamos a resolver si nosotros como guatemaltecos, los 4 pueblos, buscamos una participación realmente consciente, activa y propositiva, a manera de que esta Guatemala que ha sufrido mucho tiempo se convierta en una Guatemala diferente, en donde puedan vivir nuestros hijos y nuestros nietos el buen vivir, como dicen otras naciones. Es nuestra oportunidad de ahora o nunca. De ahora o nunca también para los jóvenes. Creo que estamos a un paso de lograrlo si no cejamos en la demanda de que al pueblo se le respeta y que solo el pueblo es el que manda. Si nos logramos mantener unidos, creo que podemos conseguir que una mujer como Consuelo Porras o como el fiscal Rafael Curruchiche no vuelvan a ser funcionarios nunca. Lo que hay que tener claro es que ellos son unos títeres nada más. Los autores intelectuales de esto que está pasando son otros. La instrumentalización de las diversas instituciones del Estado en esta crisis política, ya sea de manera manifiesta o velada, como por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público, por mencionar algunos. El uso de diversos medios para la manipulación ideológica, perseguir, reprimir, violentar y criminalizar a la población y a la oposición política debe cesar. ¡Estado fallido! ¡Se viene el estallido! ¡Estado fallido! ¡Se viene el estallido! ¡Estado fallido! ¡Se viene el estallido! Guatemala, esta mañana estamos aquí para dejarle un mensaje a Pérez Aguilera, a Molino Barreta y a todos esos secuaces que se encuentran dentro de esta institución. Ustedes son los responsables de que esta pobre democracia que tenemos en este país esté casi languideciendo, casi muriendo. En este proceso electoral han llegado al punto mayor del descaro para proteger los intereses de la cúpula empresarial liderada por el cacique. Excluyeron al binomio de los pueblos, realizaron todo tipo de maniobras para garantizar un resultado a su medida. Acarrearon y compraron votantes el día de las elecciones. No contentos con los resultados, se han valido de asquerosas e ilegales maniobras para intentar imponer su dictadura. Exigimos la renuncia del presidente y su gabinete, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral, de la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, todos responsables de la crisis actual. Esos funcionarios y este tipo de Estado no responden a nuestras realidades ni nos representan. Hacemos un llamado a la población indignada de todos los rincones del país a luchar y expulsar a esa camarilla de delincuentes. Urgen cambios profundos
y caminar hacia un nuevo Estado, representativo de nuestra diversidad, que garantice el buen vivir para todos. Bueno, agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad que ustedes nos dan de que yo pueda llevar a estos personajes tan nuestros, tan cercanos, tan comprometidos, donde para mí en lo personal son un espejo, donde yo también quiero verme reflejado, sobre todo por ese compromiso y ese amor que ellos demuestran cada día con sus actos y su vida por este hermoso país. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.